Imagina esto. Te despiertas hace 4 millones de años, sin teléfono, sin fuego, sin comodidad. Solo una naturaleza salvaje interminable, depredadores acechando en la oscuridad y una piedra afilada en tu mano. ¿Sería eso suficiente para sobrevivir? Bienvenido de nuevo a Before Fire, el canal donde descubrimos la verdad cruda sobre la vida prehistórica. Olvida a los cavernícolas de Hollywood que golpean con garrotes. Nuestros antepasados eran solucionadores de problemas, innovadores y supervivientes. Hoy viajamos a hace 4 millones de años, la era del Homo erectus y los últimos Homo habilis. Estos humanos no tenían ciudades, ni agricultura, ni escritura, pero tenían algo mucho más poderoso, el comienzo de la tecnología. En este punto de la historia, sobrevivir significaba una sola cosa: armas. No rifles modernos, ni espadas de bronce, sino piedras afiladas, hachas de mano pesadas y lanzas de madera endurecidas con fuego. Estas eran las herramientas que separaban la vida de la muerte. Entonces, ¿cuáles fueron las 5 herramientas principales que salvaron a los primeros humanos de la extinción? Vamos a desglosarlas, una por una, desde la piedra astillada más simple hasta las invenciones que convirtieron al ser humano en un depredador máximo. Pero antes de sumergirnos en la lista, pregúntate: ¿podrías sobrevivir una sola noche en la sabana africana con solo un hacha de piedra? Porque para nuestros antepasados, eso no era un juego, era la realidad. Quédate hasta el final, porque la última herramienta no solo fue la más poderosa, fue la que verdaderamente nos hizo humanos. Nuestro viaje comienza con la invención más simple pero más revolucionaria: la piedra astillada. Imagina tomar una roca, golpearla contra otra, y de repente tienes un filo más afilado que una navaja. Los arqueólogos llaman a estas herramientas Oldowan, con más de 5 millones de años de antigüedad. Con solo un fragmento de piedra, los primeros humanos podían descuartizar animales, raspar pieles y romper huesos para obtener la médula rica en nutrientes. Esta fue la diferencia entre mendigar sobras y prosperar. Piensa en ello. Ese filo significaba más calorías, más supervivencia y más tiempo para innovar. Entonces te pregunto, si estuvieras hambriento en la sabana, ¿sabrías qué piedra elegir y cómo golpearla? ¿O terminarías con 2 piedras rotas y mucha frustración? A continuación, el hacha de mano, el cuchillo suizo de la edad de piedra. Estas herramientas con forma de lágrima no eran simples rocas, eran verdaderas obras maestras de diseño, encontradas en lugares como Boxgrove, Inglaterra, y Olorgesailie, Kenia. Algunas datan de hace 4 millones de años, justo cuando el Homo erectus dominaba el paisaje. Un hacha de mano podía cortar, cavar, talar madera, descuartizar animales e incluso servir como arma. Algunos investigadores creen que también eran una especie de símbolo de estatus prehistórico. Cuanto mejor era tu hacha, mayor era tu reputación en el grupo. Y seamos honestos, ¿quién no querría presumir de un hacha perfectamente simétrica? Imagina Instagram en la edad de piedra, sin filtro, hecho con mis manos. Ahora pasamos a la lanza de madera. Simple, sí, pero mortal. Hace unos 400.000 años, humanos en lugares como Schöningen, Alemania, tallaban lanzas de madera perfectamente equilibradas para lanzar. No eran simples palos, eran armas de caza aerodinámicas, cuidadosamente hechas de abetos. Por primera vez, los humanos podían matar a distancia. Ya no era necesario correr directamente hacia un rinoceronte lanudo. Con una piedra afilada ahora podían mantener cierta distancia. Esa innovación aumentó drásticamente las tasas de caza y supervivencia. Así que dime, ¿confiarías tu vida a un palo afilado contra un animal de 1 tonelada? Nuestros antepasados sí, y muchas veces funcionó. Si la lanza fue el primer paso, el lanzadardos o atlatl fue el cambio de juego. Hace unos 30.000 años, los humanos descubrieron que al unir una palanca simple a una lanza, podían aumentar tanto su alcance como su potencia. De repente, podían lanzar el doble de lejos y con mucha más fuerza. Los arqueólogos han encontrado por atlatls por decorados con grabados, lo que sugiere que no eran solo herramientas, sino obras de arte y símbolos de identidad. Imagina el impacto. Una sola innovación que permitió a pequeños grupos de cazadores derribar mamuts, renos y bisontes gigantes.
¿te atreverías a enfrentar un mamut con un solo lanzamiento? Para nuestros antepasados, ese lanzamiento podía significar la diferencia entre alimentar a la tribu o morir de hambre en invierno. Finalmente, la herramienta que realmente cambió las reglas, el arco y la flecha. Hace 20.000 años, los humanos en Europa y el norte de África ya dominaban este instrumento revolucionario. A diferencia de la lanza, que requería fuerza y valentía para acercarse, el arco permitía cazar en silencio y a distancia. Piénsalo. De repente los humanos podían matar sin ser vistos, cazando aves, ciervos e incluso defendiéndose de tribus rivales. Esto era más que supervivencia, era estrategia. Algunos científicos creen que el arco y la flecha fueron una de las razones por las cuales Homo sapiens superó finalmente a los neandertales. La capacidad de atacar rápido, preciso y desde la seguridad no era solo inteligente, era evolutiva. Y aquí está la verdad. Cada herramienta no se trataba solo de cazar animales, sino de sobrevivir a la naturaleza misma, enfermedades, depredadores, hambre y los elementos. Pero, ¿qué pasaba cuando caía la noche, cuando los ojos de los depredadores brillaban en la oscuridad y hasta la lanza más afilada parecía inútil? Ahí comenzaba la verdadera lucha por sobrevivir. Cae la noche en la sabana. El fuego se ha extinguido y el aire se llena de los rugidos helados de los depredadores. Imagina estar sentado en Delimados, la oscuridad total, aferrando tu hacha de mano, mientras ojos brillantes te rodean en la distancia. Tus armas ya no son simples herramientas, son tu última defensa entre la vida y la muerte. Esa fue la dura realidad de los primeros humanos. Cada noche era una prueba. Cada sonido en la oscuridad podía significar un depredador listo para atacar. Y aún así, de alguna manera, sobrevivieron. No solo sobrevivieron, innovaron. Con piedras astilladas, hachas, lanzas, atlatls y arcos. Nuestros antepasados se convirtieron en los supervivientes definitivos, dando forma a un futuro donde tú y yo podemos existir hoy. Cuando sostienes una herramienta moderna, un teléfono o incluso un tenedor, estás sosteniendo el legado de millones de años de ingenio que comenzó con una simple piedra. Así que te pregunto, ¿habrías sobrevivido hace 4 millones de años? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¿Confiarías tu vida a la piedra y la madera? ¿O serías otro fósil en la tierra? Y si estás viendo esto ahora, es solo porque tus antepasados lucharon, resistieron y se negaron a rendirse. Si disfrutaste este viaje al pasado, asegúrate de suscribirte. En Por Before Fire, te traemos las historias no contadas de la lucha, la innovación y la supervivencia humana. Porque cada vez que ves una herramienta de piedra en un museo, recuerda, ese filo afilado es la razón por la que estás vivo hoy.